presentación, y seguramente la que viene va a ser yo espero que una especie de crisol de reflexiones sobre estos dos grandes maestros que tuvimos, Rolando y Daniel Cassés, Rolando García. Y en mi caso preparé una cosa completamente, si no informal, mucho menos técnica. Creo que será la primera vez que haré una presentación aquí en un CX sin láminas. Yo acostumbro a poner varias láminas y con un nivel de abstracción que me permite por lo menos decir lo que no puedo decir a veces con palabras. Y aquí hice un esfuerzo por hacerlo de otra manera. Esta plática no representa mi propio punto de vista. Como voy a leerlo, estamos en un equipo, en un programa de investigación, del cual también el doctor Jorge González y la doctora Margarita Mas son parte de este, digamos, de este sentido, de estas líneas que les voy a transmitir. Sí modifiqué un poco el título de la plática, no se trata solamente de la última etapa. Voy a hacer una reseña de las dos primeras sobre toda nuestra experiencia con Rolando García. La primera etapa del seminario de epistemología dentro del programa de epistemología de las ciencias y sistemas de información y comunicación al cual pertenecemos, abarca de 2005 a 2008. En ella fue cuando conocimos a Rolando García, y a partir de la invitación que le hiciéramos desde el seminario de cibercultura, que en ese entonces nosotros iniciábamos como equipo de investigación, fue que lo invitamos. Tuvimos a Rolando como invitado especial para que nos platicara sobre la perspectiva de la epistemología piagetiana, que si bien teníamos alguna idea, era un tema que no era prioritario. En esas sesiones, y en las que también participaron otros investigadores del CEICH, estaban destinadas al estudio de la epistemología genética a través de los materiales y ensayos disponibles sobre Piaget y los mismos libros de Rolando, que en ese entonces eran del orden de 3 o 4 publicados. Recuerdo que poco a poco fue incorporando el tema de lo complejo en las ciencias físicas y naturales, así como su vínculo con la propuesta piagetiana, entre esta visión de lo complejo de la realidad, no la complejidad, sino lo complejo de la realidad, con esta visión de la epistemología genética. Especial atención dio Rolando a enmarcar el constructivismo propuesto por Piaget en el marco de la filosofía de las ciencias en el siglo XX. De hecho, varias de sus publicaciones, ese es, digamos, uno de los temas más relevantes y más claramente definidos, que nos aclaran quién es realmente Piaget en el contexto de un desarrollo epistemológico del siglo XX. En dicha etapa tuvimos el deseo de emprender un proyecto sobre el libro en sí, el libro en general, que pudiera articular diferentes perspectivas disciplinarias. Desafortunadamente solo se dio continuidad al componente que desarrolló Margarita Mas en nuestro equipo, en la línea de las transformaciones cognitivas del libro en los años de la conquista. De hecho, el año pasado todavía presentó un trabajo en un congreso internacional sobre reflexiones sobre esta transformación, digamos, de lo que existía de la escritura antes de la llegada de los españoles aquí a América, y cómo se fue transformando la concepción del libro, que en ese momento también estaba surgiendo. La segunda etapa del seminario, que va de 2008 a los primeros meses de 2010, estuvo orientada al estudio más preciso no solo de los conceptos asociados de la epistemología piagetiana, sino al establecimiento de una reflexión y diálogo entre las epistemologías genéticas y otras, entre la epistemología genética y otras epistemologías. A ella asistieron también algunos compañeros del CEICH, así como colaboradores y estancias postdoctorales asociadas a nuestros proyectos de investigación. Los temas de interés se centraron en las epistemologías de corte positivista e innatista, así como de epistemologías de autores más recientes y contemporáneos, pero incluso hasta la reflexión de formas de construcción de conocimiento en la China y en la Baja Edad Media. Del estudio y reflexiones entre dichas epistemologías y la que estábamos construyendo nosotros, asimilando, en el marco de nuestros propios proyectos de investigación, pudimos ir derivando un marco epistémico, como él lo define, es decir, una posesión ética para definir nuestros límites de qué tipo de investigación queríamos hacer, así como metodológica.
de la mano con lo que implica una investigación interdisciplinaria que enfrenta lo complejo a través de darle forma a esa complejidad como sistema complejo. Reorientamos nuestras perspectivas sobre la conceptualización de la investigación interdisciplinaria, que habíamos trabajado ya en un proyecto anterior desde lo que denominamos cibercultura, dando mayor énfasis al lenguaje epistemológico asociado a la construcción de sistemas complejos en el ámbito de las ciencias sociales. El componente epistemológico fortaleció el desarrollo de una cultura de conocimiento y el componente de sistemas complejos fortaleció el desarrollo de una cultura de información, términos que incluimos en la conceptualización de esto de cibercultura. De la forma como reflexionamos dichos temas, de la discusión y de la forma como salir de atolladeros en discusiones sobre epistemología, en las sesiones semanales con Rolando, derivó un componente importante y fundamental en lo que denominamos desde la cibercultura la cultura de comunicación. Pero no quisiera seguir recordando la relación académica que sostuvimos rigurosamente todas las mañanas de los martes de 10 a 1 de la tarde desde el 2006 hasta prácticamente todo el 2011, sino quisiera compartir con ustedes el componente humano que aprendimos, con el que orgullosamente consideramos como nuestro maestro y colega Rolando García. Deseamos hacer referencia, estoy hablando en plural, en nombre también de Margarita y de Jorge, a aquellos momentos que nos han quedado más grabados en cada uno de nosotros, especialmente en el caso de Jorge González, quien compartía la coordinación del programa, difícil tarea pero muy rica para él, de epistemología de las ciencias y sistemas de información, y con Margarita Mas, con quien leeré una de las líneas que hizo para este momento. Antes de ello voy a decir simplemente que Jorge y Margarita se encuentran en este momento en su año sabático, por eso no están incluso en el diplomado. Jorge está en Brasil creando y desarrollando nuevas comunidades emergentes de conocimiento, constituyente esencial de nuestro proyecto como equipo de trabajo, y está en el seno de Sao Paulo, en esta ciudad. Ya vimos en una presentación de lunes algunos bosquejos de lo que está haciendo, e incluye en paralelo en su visita poblados muy densos y ricos en cultura y vegetación amazónica, con quien compartimos algunos problemas semejantes aquí también en el México. Por otro lado, Margarita se encuentra dedicada a concretar los resultados de la trayectoria de la primera generación de doctorandos de lo que denominamos el doctorado en Ciencias y Humanidades para la Investigación Interdisciplinaria, proyecto de nuestro equipo de trabajo en dicho programa, y que dicha generación, esta primera, está pronta a concluir este año. Por ello leeré solamente unas líneas escritas por ellos y al final solo recordaré momentos compartidos que en lo personal tuve con Rolando. Esta reflexión se enmarca lo que sería una última fase, la tercera fase de las que hablé, en la que ya compartimos un espacio y presencia más restringido en el CEICH, pero también incluye las visitas que le hacíamos a su casa durante el último año de vida. Margarita nos envía estas líneas, en las que también incluye una mención a Daniel Cassés. Entonces, en boca de Margarita, se fueron dos grandes hombres, importantes para la UNAM y para México. En los últimos meses del año que terminó se nos fueron Rolando García y Daniel Cassés, sin duda importantes para nuestro centro, para la UNAM y para México, pero particularmente para nosotros en el Lab Complex, así denominamos nuestro proyecto de investigación, Laboratorio de Investigación y Comunicación Compleja. Los dos estuvieron muy cerca de nuestros programas de ambos, y de ambos aprendimos mucho. Daniel, rector del CEICH, cuando entramos en 2004, él fue quien nos acogió como equipo de trabajo, y Rolando, nuestra guía y maestro durante estos últimos 8 años. Uno y otro cerraron su ciclo de vida como académicos, y fueron de gran significación en nuestras vidas. Rolando, con una mente que no tuvo límites, nos cuestionaba semana con semana en nuestro seminario de epistemología. Sus reflexiones nos permitieron discutir, mirarnos a nosotros mismos y madurar ideas que nos dieron orden y estructura. Sus preguntas nos provocaron la lectura de otros autores para ponerlos a dialogar.
nos permitieron establecer relaciones donde antes no las habíamos encontrado, enseñándonos a construir conocimiento. Evidentemente, eso que aprendimos nunca morirá. Con él aprendimos a trabajar en grupo e interdisciplinariamente. Leímos sus libros y con ellos las ideas de Piaget y las bases teóricas, biológicas y epistemológicas y sociales de la construcción del conocimiento. Con él compartimos el gozo del compromiso en equipo, el placer de hablar, debatir, reírnos a carcajadas y hasta de enojarnos. Por él nos volvimos defensores del constructivismo piagetiano y de la epistemología genética, y junto con él aprendimos lo que un proyecto interdisciplinario significa. Con Daniel aprendimos a leer a Morán y su pensamiento complejo, ese Morán altamente respetado pero criticado por Rolando, quien entendía y explicaba lo complejo de manera distinta. Y con Rolando también aprendimos a leer a Piaget, igualmente criticado por Daniel. Así las cosas y los estilos de ir por la vida. Tanto Daniel como Rolando tenían su carácter y forma de ser. El sarcasmo en ambos era maravilloso. Con los dos me sentí siempre a gusto y cercana. Fueron los dos siempre cercanos y amorosos conmigo. Yo no tengo más que buenos recuerdos, grandes aprendizajes y admiración hacia los dos. Sin duda fueron dos hombres grandes e importantes para la UNAM y para México, como ya dije, y que vivieron a tope y se dieron a manos llenas. El hueco que dejan será difícil de llenar y la mejor manera de honrarlos será sin duda leyendo, trabajando y difundiendo su obra. Hasta aquí las líneas de Margarita. Por mi parte, ya hablo en primera persona, deseo compartirles 3 reflexiones solamente en relación con Rolando, breves, y con eso termino. Inicio diciendo que he tenido pocos maestros en mi vida. Junto a mi padre, mi maestro de piano, y 3 amigos menores que yo. Rolando es el último de ellos. La compleja relación que tuvimos se caracterizó por 3 ámbitos de diálogo, reflexión y discusión, que son los que narro. El primero fue el estímulo a la reflexión crítica de mi parte sobre las concepciones de las ciencias físicas y matemáticas, de las turbulencias en el flujo de fluidos, hasta las discusiones entre Bohr y Einstein sobre la comprensión y explicación de la complementariedad onda-partícula que Rolando nos transmitía en los primeros años del seminario. Mis cuestionamientos hacia esos temas los hacía por convicción y experiencia profesional como ingeniero y sistémico. Y no en pocas ocasiones, en esta fase y en la segunda fase del seminario, llegamos a encendidas discusiones en que los ánimos y espíritus personales quedaban en tonos de color ámbar encendido hacia uno en un tono crítico. Me llegó hasta alzar su bastón. A partir de ello reconocí mis sesgos particulares que le daba mi experiencia musical, que es otra de las vertientes importantes de mi desarrollo, en las discusiones, y comprendí la certeza de su inteligencia para precisar lo que yo decía y rectificar mi lenguaje científico, que lo vine a construir aquí, o que lo estoy construyendo más bien. Le agradezco infinitamente la claridad y firmeza de sus explicaciones para comprender mejor no solo su perspectiva de la epistemología piagetiana, sino conceptualizaciones sobre lo complejo en las ciencias físicas y naturales. Al término de las sesiones, yo pensaba que ya no regresaría al seminario, pero al despedirnos y a volvernos a reunir, Rolando generaba una sonrisa y una mirada cálida que me devolvía el ánimo al cuerpo, y se consolidaba nuestra relación con un fuerte abrazo, ratificando en cada sesión por su espíritu fresco y renovado, y él, aún con dolencias y padecimientos físicos, ante la disposición de retomar discusiones pasadas y emprender nuevos temas. El segundo recuerdo gira en torno a nuestras conversaciones al margen de las temáticas formales del seminario. Ya no en torno a las temáticas formales del seminario. Por un lado están las narraciones cálidas, comprometidas y reflexivas de sus experiencias personales, de su trayectoria profesional antes, durante y después de su relación
con Piaget. Conocimos realmente muchos momentos muy importantes para él, antes y sobre todo durante su estancia y diálogo con Piaget. La manera como iba intercalando las experiencias de lo que él le proponía, especialmente, y fue su mayor satisfacción, cuando no solamente Piaget, pero sí su colaboradora Helder, que le dijo, sí está de acuerdo con esta propuesta, el maestro está de acuerdo con esta propuesta de sus mecanismos, digamos, intra, inter y trans, sistémicos u objetuales. O sea que tenía una correspondencia adecuada y certera con toda la propuesta de Piaget. Y desde mi punto de vista considero que es el gran aporte de Rolando, que lleva toda la construcción de conocimiento que Piaget plantea desde el nacimiento básicamente hasta los 13 y 15 años, hasta ahí solamente de construcción, después según él hay puro desarrollo solamente, pero Rolando toma el desarrollo del conocimiento, estudia el desarrollo del conocimiento científico desde Euclides, desde los griegos hasta nuestros días. Entonces en ese abanico de 2 siglos demuestra cómo se dan las mismas, no las mismas etapas o estadios piagetianos, él los sintetiza en tres grandes mecanismos donde se repiten nuevamente esos cambios de estructura cognitiva de nivel intrasistémico, entendiéndose por una serie de propiedades perfectamente definidas, hasta el intersistémico y el transistémico, en donde ya hay todos los conocimientos, digamos, propios del siglo XX. Me perdí donde quedé. Bueno, están estas reflexiones y experiencias personales de su trayectoria antes, durante y después de su relación con Piaget. Admiramos y valoramos enormemente, y aquí incluyo sin duda a Jorge y Margarita, su compromiso sociopolítico y su calidad humana. Ya, no en pocas ocasiones narró cómo tuvo que salir de Argentina, de qué manera encontró a Piaget, de qué manera con su esposa empezó a consolidar un nuevo proyecto, de qué manera estuvo proscrito por lo que había hecho ante la ONU, de qué manera enfrentaba todas esas burocracias, digamos, científicas, y cómo por fortuna vino a caer aquí a México, donde se sintió ya plenamente realizado. Estas conversaciones adquirían a su vez matices especiales cuando conversábamos más en corto sobre la maravilla de las sonatas de Beethoven o sobre las interpretaciones de algunos de sus conciertos para piano de Beethoven. Tuve oportunidad solo una vez de tocar para leer una sonata de Mozart. El tercer recuerdo, y con esto cierro, queda en las últimas reuniones que sostuvimos visitándolo ya en su casa, en su estudio, en su espacio de reflexión no oficial. En esas visitas, los tres admirábamos a un maestro y a un gran investigador, sereno, confiado de todo lo que había sorteado su cuerpo físico. Le habían diagnosticado pocos años de vida, 10, 15 años antes de su corazón, y siempre lo tenía presente como que él estaba, digamos, sobreponiéndolo permanentemente. Y al mismo tiempo, entonces, confiado de todo esto que él había sorteado con su cuerpo, reconociendo nosotros el final del camino a través de las luces menos intensas y cada vez más lejanas del atardecer humano que nos compartían. O sea, poco a poco fuimos viendo cómo él estaba diciendo, ya estoy aterrizando, ya no tengo la misma reflexividad, ya no es lo mismo que antes, pero bueno, sigamos compartiendo. No compartíamos vino, pero compartíamos agua, café, lo que tuviera a la mesa, lo que nos ofrecieran en su casa. La humildad para reconocer que ya no era momento de seguir discutiendo y solo recordar aquello de lo que compartimos durante 8 años fue una nueva enseñanza de vida para nosotros. Con orgullo le platicábamos que habíamos difundido a los 4 vientos en nuestra labor académica en cursos, talleres y seminarios todo el constructivismo piagetiano y su vínculo con la perspectiva de los sistemas complejos que él había asentado.
No en pocas ocasiones, Rolando ponía en duda esta afirmación que le hacíamos, porque él pensaba que su propuesta era de poco interés en la UNAM, en México, y especialmente acorde a los criterios de cientificidad derivados de la política de un CONACYT que criticaba inteligentemente. Entonces, aunque nosotros le insistiéramos que ya habíamos hecho un seminario, un taller, que todo el mundo había comprado el libro, que teníamos que copiarlo a su... de verdad, nos decía, ¿realmente están leyendo? Decíamos, bueno, Rolando, están empezando a asimilar todo esto. Con orgullo, finalmente, le reiterábamos que habíamos presentado su propuesta de sistemas complejos junto con otros colegas del CEICH, no solo en el Diplomado de Investigación Interdisciplinaria, sino en todos nuestros cursos que giran en torno a la complejidad en ciencias sociales, especialmente la Facultad de Ciencias Políticas. Concluyo refiriéndome directamente a él. Rolando, desde el seno del CEICH, te mandamos un fuerte abrazo, confirmando tu conocimiento, aprendiendo aún más de él y transmitiéndolo en nuestra actividad académica. Añado un beso en tu cachete. Gracias.